Descubrí todo sobre la aventura de mi marido y organicé una reunión sorpresa entre ella, su marido y mi abogada. Al parecer, la frase "hasta que la muerte nos separe" no cubre el descubrir la vida secreta de tu marido a través de una tarjeta de fidelidad de una tienda de comestibles, especialmente cuando esa vida secreta involucra a tu vecina, un Pinot Noir con descuento y una cuenta de recompensas compartida a la que, al parecer, yo era la única que prestaba atención. Soy Dallas Parker, de 41 años, y acabo de convertir un martes mundano en una clase magistral sobre crisis matrimoniales. Todo gracias al folleto semanal de Target y a una desafortunada inclinación por el Cabernet barato. ¿Creen que sus reuniones de la Asociación de Propietarios son dramáticas? Cariño, sostén Miss Chardena, porque esa reunión de Zoom de la Junta de Condominio que estaba organizando tenía un punto muy especial en la agenda que no aparecía en la lista: Adúlteros Anónimos, una actuación en vivo. Y créanme, los índices de audiencia estaban a punto de dispararse. Rebobinemos al martes, 22 de octubre, un día que comenzó como cualquier otro en nuestra comunidad cerrada de Scottsdale, Arizona, meticulosamente cuidada. El tipo de lugar donde el mayor drama suele ser el adorno de flamenco rebelde del jardín de la señora Henderson o una nota pasivo-agresiva sobre los contenedores de reciclaje. Yo estaba sentada en la isla de mi cocina bebiendo mi café tibio, fingiendo que me importaban las últimas actualizaciones de la política de recursos humanos para mi trabajo como directora de recursos humanos. Mi marido Graham, de 42 años, un asesor financiero que podría encantar incluso a un auditor de impuestos, ya había salido, probablemente para cerrar un gran trato o hacer contactos con clientes. Resulta que sus contactos implicaban mucho más que simples apretones de manos y tarjetas de presentación. Mi ritual matutino, después de la sacudida inicial de cafeína, generalmente implica un escaneo rápido de mi correo electrónico en busca de ofertas personales. Ese día era la actualización semanal de tus recompensas de nuestra tienda de comestibles local de lujo. La que tiene la col rizada orgánica y la selección de quesos artesanales que grita vivo en una comunidad cerrada. Graham y yo compartíamos una cuenta conjunta porque, ya saben, matrimonio y eficiencia. O eso pensaba yo. Hice clic para abrirla esperando ver mis compras habituales: leche de avena, pan sin gluten, ese chocolate negro caro que escondo de Leo, nuestro hijo de 10 años. En cambio, mis ojos se posaron en una compra recurrente que no era mía. 2 botellas del mismo Pinot Noir de gama media, ligeramente dulce, compradas todos los jueves por la tarde como un reloj. Ahora bien, Graham es un hombre de whisky escocés, un hombre de whisky de malta pura. No tocaría el Pinot Noir ni con un palo de 3 metros a menos que fuera para usarlo como accesorio en una sesión de fotos particularmente pretenciosa. Mi primer pensamiento fue que lo estaba comprando para un cliente, tal vez un regalo de inauguración de casa. Mi segundo pensamiento, que llegó con la sutileza de un tren de carga golpeando una minivan, fue: ¿quién demonios está bebiendo Pinot Noir con mi marido todos los jueves? La tienda estaba a solo unas cuadras de nuestra casa, un lugar que yo frecuentaba. Las compras siempre se hacían alrededor de las 4 de la tarde. Mi cerebro de recursos humanos, entrenado para detectar discrepancias en los informes de gastos y patrones sospechosos en el comportamiento de los empleados, inmediatamente se puso a toda marcha. Esto no era solo una compra. Era un punto de datos. Un punto de datos muy incriminatorio. Pasé las siguientes horas en un estado de pánico controlado. Del tipo en que tu corazón baila la Macarena, pero tu rostro permanece impasible. Soy directora de recursos humanos, por el amor de Dios. Mi trabajo es literalmente descubrir secretos y mediar en dramas laborales. Esto era simplemente recursos humanos personal. Inicié sesión en el sitio web de la tienda de comestibles Armada con nuestro inicio de sesión compartido. Los recibos digitales eran una mina de oro. No solo enumeraban el Pinot Noir, sino también una marca específica de galletas orgánicas sin gluten, las favoritas de Savannah, según descubriría más tarde, y en varias ocasiones un pequeño ramo de esas rosas genéricas de supermercado. Rosas, por el amor de Dios. El hombre no podía recordar mis flores favoritas, pero aparentemente era un conocedor de los arreglos florales de la infidelidad. Luego vino la verdadera sorpresa, la sección de puntos canjeados. Alguien había estado usando nuestros puntos acumulados para tarjetas de regalo, no para nuestras compras habituales de Target o un regalo de Starbucks para Leo. No, estas eran para un estudio de yoga boutique en el centro, un lugar que sabía que frecuentaba Savannah Hayes, nuestra vecina de enfrente. Savannah,
con su piel perpetuamente bronceada por el sol, su adicción a Lululemon y su hábito de saludar con un poco de demasiado entusiasmo cuando Graham estaba regando el césped. Savannah, quien siempre parecía toparse accidentalmente con Graham en la piscina comunitaria, con su taza venti de Starbucks aferrada en su mano perfectamente cuidada. Mi sangre se heló más que una noche de invierno en Scottsdale. No era solo el Pinot Noir. Era el patrón, la proximidad, la pura audacia de todo. Estaban usando nuestros puntos de comestibles compartidos para financiar su pequeño nido de amor suburbano. Era como si se estuvieran burlando de mí con cada galleta orgánica y en cada clase de yoga. La pura americanidad de todo el asunto era casi cómica. Una aventura expuesta no por una mancha de lápiz labial o un mensaje de texto nocturno, sino por un programa de fidelidad diseñado para ahorrarte unos cuantos dólares en tu compra semanal. Era la traición suburbana definitiva envuelta en un lazo de datos del consumidor. No confronté a Graham de inmediato. Oh no, ese no es mi estilo. Soy directora de recursos humanos. Recopilamos pruebas. Construimos un caso. Garantizamos el debido proceso, incluso cuando el proceso implica derribar toda tu vida. Pasé las siguientes 2 semanas en una furia investigadora silenciosa, una clase magistral de supresión emocional. Cada vez que Graham me daba un beso de despedida o me preguntaba por mi día o incluso respiraba en mi dirección, yo estaba cruzando mentalmente sus coartadas con las marcas de tiempo de la tienda de comestibles. Era como vivir en una película de espías, pero en lugar de espionaje internacional, se trataba de quien compró los arándanos orgánicos. Comencé a observar a Savannah más de cerca. Su coche siempre desaparecía los jueves alrededor de las 3:30 de la tarde y regresaba alrededor de las 5:30 de la tarde. Las reuniones con clientes de Graham a menudo coincidían con esas horas exactas. Las piezas del rompecabezas, una vez dispersas y aparentemente no relacionadas, ahora encajaban en su lugar con una claridad horrorosa. Era como ver un accidente de tren en cámara lenta, excepto que yo era la que estaba atada a las vías y el conductor era mi marido, saludando alegremente. La idea de la reunión de Zoom se me ocurrió durante una de mis sesiones nocturnas de recopilación de pruebas. Estaba navegando por el foro en línea notoriamente aburrido de nuestra asociación de propietarios, donde la gente debatía los méritos de diferentes plantas resistentes a la sequía y se quejaba de los paseadores de perros. Y ahí estaba, un aviso para la próxima reunión trimestral de la Junta Comunitaria vía Zoom. Una bombilla, o tal vez un letrero de neón parpadeando, venganza, se encendió en mi cabeza. Una reunión de Zoom. El símbolo supremo de la comunicación corporativa moderna y ligeramente impersonal. Perfecto. Lo visualicé. Los pequeños cuadrados estilo la tribu Brady en la pantalla. Los silencios incómodos, los inevitables fallos técnicos. Todo era tan perfecta y ridículamente estadounidense. Y sería el escenario perfecto para mi gran revelación. No iba a gritar ni tirar cosas. Eso es para aficionados. Iba a usar las herramientas de mi oficio, planificación meticulosa, comunicación estratégica y una falta total de vulnerabilidad emocional. Iba a convertir su sórdida pequeña aventura en una presentación corporativa, completa con viñetas y una sesión de preguntas y respuestas. El primer paso fue poner mis asuntos en orden. No solo los recibos de la tienda de comestibles, sino registros de llamadas, mensajes de texto. Los mensajes de texto. E incluso algunas capturas de pantalla de cámaras de seguridad exteriores colocadas estratégicamente que, pura coincidencia, mostraban el coche de Graham aparcado un poco demasiado cerca de la entrada de Savannah en esas fatídicas tardes de jueves. Recopilé todo en una carpeta digital ordenada y organizada etiquetada, Proyecto Pinot Noir. Fue una obra maestra de investigación de recursos humanos, si me permiten decirlo. Luego llegó el delicado arte de la invitación. No podía enviar una invitación general. Esto tenía que ser quirúrgico. Necesitaba a Savannah, a su marido Ethan y, lo más importante, a mi abogada, Evelyn Reed. Evelyn es una fuerza de la naturaleza, un pitbull con traje de diseñador, y se especializa en derecho de familia. Había manejado algunos de los divorcios más desagables en el condado de Maricopa, y sabía que apreciaría la teatralidad de mi plan. La llamé, le expuse toda la sórdida historia y vi cómo su silencio inicialmente atónito se convertía en una sonrisa lenta y agradecida. Dallas, dijo ella. O estás clínicamente loca o eres un genio. De cualquier manera,
cuenta conmigo. Fue entonces cuando supe que había encontrado a mi cómplice. El siguiente desafío fue conseguir que Savannah y Ethan asistieran a la reunión. No podía simplemente decirles que se trataba de su aventura. Eso anularía el elemento sorpresa. Necesitaba una tapadera plausible. Y en una comunidad cerrada como la nuestra, ¿qué es más plausible que una actualización de la Junta de Revisión Arquitectónica y Seguridad Comunitaria? Era lo suficientemente vago como para ser inocuo, pero lo suficientemente importante como para justificar su presencia, especialmente porque Ethan estaba en la junta de la Asociación de Propietarios, un hecho que pretendía explotar. Envié invitaciones personalizadas de Zoom, asegurándome de que la línea de asunto fuera adecuadamente sosa y oficial. Actualización importante de la comunidad, asistencia obligatoria. La ironía no se me escapó. Recuerdo haber pensado, mientras hacía clic en enviar en esas invitaciones, que esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de reclamar mi narrativa. Se trataba de mostrarle a Graham y a Savannah que yo no era una esposa suburbana despistada y fácilmente descartable. Yo era Dallas Parker, directora de Recursos Humanos, y estaba a punto de entregar la evaluación de desempeño más devastadora de sus vidas. Y iba a ser en vivo, sin editar y absolutamente inolvidable. El escenario estaba listo, los jugadores estaban reunidos sin saberlo y el telón estaba a punto de levantarse para la llamada de Zoom más incómoda, hilarante y brutalmente salvaje que Scottsdale hubiera visto jamás. Lo único que faltaba eran las palomitas de maíz, pero supuse que la pura alegría por el mal ajeno sería suficiente aperitivo. Las 2 semanas previas a la reunión de Zoom se sintieron como una eternidad, pero simultáneamente pasaron en un borrón de movimientos calculados y monólogos internos dignos de una tragedia de Shakespeare, si Shakespeare hubiera escrito sobre infidelidad suburbana y puntos de tiendas de comestibles. Me moví a través de mis días con una calma serena, casi desconcertante. Graham, ajeno como un Golden Retriever persiguiendo un puntero láser, parecía interpretar mi quietud como una nueva apreciación por su apretada agenda. Me ofrecía un beso rápido en la mejilla, murmuraba algo sobre una cena tardía con un cliente, y yo simplemente sonreía. Una sonrisa tensa y cómplice que él, en su burbuja ensimismada, confundía con comprensión. Cada "te amo", cariño, que pronunciaba se sentía como un pequeño y exquisito pinchazo, y yo lo agregaba mentalmente a la creciente pila de pruebas. Savannah, por otro lado, era una clase magistral en vecindad performativa. Saludaba desde su entrada con un gesto extra, sus mallas de Lululemon brillando bajo el sol de Arizona, su taza Venti de Starbucks como un accesorio permanente en su mano. Una tarde, incluso trajo un plato de sus infames galletas de almendras sin gluten, una ofrenda de paz que ahora me daba cuenta de que probablemente se había horneado con la misma harina que había comprado con mis puntos de fidelidad. Solo pensé que te gustarían, Dallas, gorjeó ella, sus ojos revoloteando más allá de mí para echar un vistazo a nuestro garaje abierto, como si esperara captar un vislumbre del coche de Graham. Acepté las galletas con una sonrisa empalagosa, le agradecí profusamente y luego, en el momento en que estuvo fuera de vista, las tiré directamente a la basura. Algunas cosas, incluso sin gluten, están demasiado contaminadas para consumirlas. Las microagresiones, una vez sutiles, ahora me gritaban. El repentino e intenso interés de Graham en mi horario de trabajo, siempre preguntando si llegaría tarde a casa los jueves. Su nuevo hábito de dejar su teléfono boca abajo, un pecado capital para un hombre que usualmente trataba su dispositivo como una tercera extremidad. La forma en que mencionaba casualmente la brillante idea de Savannah para un nuevo proyecto de jardín comunitario, o cuán dedicado estaba Ethan a su entrenamiento para el maratón. Cada comentario, inocuo en su superficie, era ahora un letrero de neón parpadeando "Aventura en progreso". Era como ver una obra de teatro mal actuada donde todos menos el protagonista estaban en el chiste, y yo estaba a punto de arrebatar el guión y reescribir el final. Mis preparativos para la reunión de Zoom fueron meticulosos. No solo quería exponerlos, quería desmantelarlos. Preparé mi computadora portátil en mi oficina en casa, asegurándome de que la iluminación fuera perfecta. Ni demasiado dura, ni demasiado suave, perfecta para dar noticias devastadoras. Probé mi micrófono, verifiqué mi conexión a internet e incluso practiqué mi expresión neutral pero firme en el espejo. Esto no era solo una reunión. Era una actuación, e iba por un Oscar a la mejor esposa traicionada. La invitación oficial enviada bajo la apariencia de una actualización urgente de la Junta Comunitaria sobre pautas arquitectónicas y protocolos de seguridad había hecho su trabajo. Ethan,
siempre interesado en la participación comunitaria, había confirmado su asistencia casi de inmediato. Savannah, probablemente empujada por Graham para mantener las apariencias, también había confirmado su asistencia. Graham, por supuesto, asumió que era solo otra de mis cosas de recursos humanos que ocasionalmente se extendían a nuestra vida hogareña. Incluso había bromeado, no los aburras demasiado, cariño. Oh, Graham, no tienes idea de lo poco aburrido que se va a poner esto. El reloj marcaba cerca de las 7 de la tarde del jueves, 7 de noviembre, el día del juicio final. Leo estaba en casa de su amigo para una pijamada, una maniobra estratégica para asegurar que sus oídos inocentes se salvaran de los fuegos artificiales inminentes. Me serví un vaso de agua. Nada de Pino o Noir para mí esta noche, muchas gracias. Y respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza, un latido bajo y constante de anticipación. No eran nervios. Era adrenalina pura y sin adulterar. Uno por uno, los participantes comenzaron a entrar en la sala de Zoom. Primero, Ethan Hayes, el marido de Savannah. Parecía cansado. Su brillo habitual de corredor de maratón reemplazado por una leve palidez. Su fondo virtual era una imagen borrosa de una oficina genérica, sugiriendo que se había conectado directamente desde un día de trabajo tardío. Ofreció una sonrisa cansada. Hola, Dallas. ¿De qué se trata todo esto? Otro debate sobre el color de las puertas principales. Su intento de humor fracasó, incluso para mis propios oídos. Luego llegó Savannah. Por supuesto, su fondo virtual era una imagen perfectamente curada y bañada por el sol de una villa toscana, completa con un olivo estratégicamente colocado. Su cabello estaba impecablemente peinado, su maquillaje impecable, y llevaba un suéter de cachemira suave que probablemente costaba más que mi factura mensual de comestibles. Ella sonrió radiante, una sonrisa deslumbrante, casi agresiva. Hola, Dallas. Me alegro mucho de que hayamos podido venir. Ethan estaba diciendo que espera que esto no sea sobre los nuevos topes de velocidad otra vez. Su voz era un poco demasiado brillante, un poco demasiado empalagosa. Era la voz de una mujer que pensaba que tenía todo bajo control. Finalmente, se unió Graham. Estaba en su oficina en casa, la que yo le había ayudado a decorar con su costosa silla de cuero y sus títulos enmarcados. Parecía en cada centímetro el exitoso asesor financiero, su corbata perfectamente anudada, su expresión de educado interés profesional. Buenas noches a todos, dijo, su voz suave y segura. Me dio un guiño rápido, casi imperceptible, un gesto que ahora encontraba absolutamente repulsivo. No tenía idea de que estaba caminando hacia su propia ejecución profesional y personal. Comencé la reunión con una tranquilidad ensayada, mi voz calmada y firme. Bienvenidos a todos. Gracias por unirse con tan poca antelación. Sé que todos están ocupados, así que aprecio que se tomen el tiempo. Compartí mi pantalla mostrando una diapositiva de título, Reunión de la Junta Comunitaria, 7 de noviembre, actualizaciones importantes. Todo era tan oficial, tan completamente mundano. El camuflaje perfecto. Comencé con una actualización breve y totalmente aburrida sobre el presupuesto de paisajismo de la comunidad, luego pasé a una discusión inexistente sobre nuevas pautas arquitectónicas. Observé sus rostros en los pequeños cuadrados de mi pantalla. Ethan estaba reprimiendo bostezos. Savannah estaba revisando sutilmente su teléfono. Graham asentía con sabiduría, probablemente pensando en su próximo juego de golf. Estaban todos tan cómodamente instalados en sus suposiciones, tan completamente desprevenidos para el cambio sísmico que estaba a punto de ocurrir. Ahora, antes de pasar al punto final de la agenda, dije, mi voz bajando solo una fracción, solo quería abordar una situación bastante única que ha llegado a mi atención. Es algo que afecta el tejido de nuestra comunidad y, francamente, la integridad de ciertos individuos dentro de ella. Ethan frunció el ceño, luciendo repentinamente más alerta. La mano de Savannah se detuvo en medio del desplazamiento en su teléfono. Graham, sin embargo, permaneció plácido, probablemente asumiendo que estaba a punto de lanzarme a una diatriba sobre desechos de perros o contenedores de reciclaje desbordados. Incluso ofreció un pequeño gesto de aliento. Justo en ese momento, apareció una notificación en la pantalla, Evelyn Reed se ha unido a la reunión. Un cambio colectivo y palpable en la sala virtual.
Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. La sonrisa perfecta de Savannah vaciló, reemplazada por un destello de confusión, luego alarma. La cabeza de Graham se inclinó ligeramente, apareciendo un pequeño surco entre sus cejas. Evelyn, mi abogada, apareció en su cuadrado, una visión de elegancia profesional. Me ofreció un pequeño asentimiento casi imperceptible, su expresión ilegible. Ah, Evelyn, dije, mi voz aún calmada, pero con un nuevo filo de acero. Gracias por unirse a nosotros. Creo que tiene algunas actualizaciones comunitarias bastante importantes para compartir con nosotros esta noche, particularmente en relación con algunas actividades no autorizadas dentro de nuestro vecindario. El aire en la sala virtual crepitó. Ethan miró de Evelyn a Savannah, luego de vuelta a mí, un horror naciente extendiéndose por su rostro. Los ojos de Savannah, anteriormente tan brillantes, ahora se movían nerviosamente, su compostura visiblemente agrietándose. Graham, sin embargo, todavía parecía estar procesando. Abrió la boca como para hacer una pregunta, pero no salió ningún sonido. El silencio se extendió, denso y pesado, puntuado solo por el leve zumbido del ventilador de mi computadora portátil. El telón estaba a punto de levantarse para el acto principal, y la audiencia finalmente estaba prestando verdadera atención. El silencio que siguió a la presentación de Evelyn era tan denso que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla, o tal vez, en este caso, con un escrito legal muy afilado. Graham, bendito su corazón despistado, todavía estaba tratando de conectar los puntos. Sus ojos iban y venían entre Evelyn, Savannah y yo, como un golden retriever confundido, tratando de averiguar qué mano sostenía la golosina. Ethan, sin embargo, había pasado de estar simplemente cansado a genuinamente aterrorizado. Su rostro tenía un tono de palidez que generalmente solo aparece después de una mala experiencia con sushi o una auditoría fiscal sorpresa. Savannah, mi querida y dulce Savannah, finalmente había perdido la compostura. Su fondo de villa toscana parecía burlarse de ella, un telón de fondo sereno para su fachada que se desmoronaba rápidamente. Evelyn, comencé, mi voz clara y firme, está aquí para ayudarnos a entender algún compromiso comunitario poco convencional que ha estado sucediendo. Específicamente el tipo que involucra aventuras ilícitas, mal uso de activos matrimoniales y un desprecio flagrante por la santidad tanto del matrimonio como, aparentemente, del decoro del vecindario. Graham finalmente encontró su voz, un graznido estrangulado e indignado. Dallas, ¿de qué demonios estás hablando? Esta es una reunión de la Junta Comunitaria. Miró a Ethan, luego a Savannah, como si esperara que lo respaldaran. Ambos simplemente miraban fijamente, congelados en sus respectivos cuadrados. Fue un momento hermoso. Realmente como ver un ciervo atrapado en los faros. Si el ciervo llevara un traje de diseñador y los faros fueran una exposición perfectamente orquestada. Oh, es una reunión de la Junta Comunitaria, Graham, respondí, con un toque de acero en mi tono. Una reunión sobre los estándares de la comunidad y, francamente, los tuyos han estado cayendo. Considera esto una evaluación de desempeño, cariño. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Evelyn, si no te importaría compartir la primera pieza de evidencia. Evelyn, una mujer que probablemente podría intimidar a un juez federal con un arco de cejas bien colocado, asintió. Por supuesto, Dallas. Buenas noches a todos. Mi nombre es Evelyn Reed y me especializo en Derecho de Familia y Protección de Activos. Miró directamente a Graham. Señor Spencer, mi cliente, Dallas Spencer, me ha proporcionado un expediente bastante extenso de sus actividades recientes. Empezamos con los viajes de negocios a Scottsdale. La mandíbula de Graham cayó. Literalmente, colgaba abierta como una puerta de garaje rota. Savannah jadeó, un sonido pequeño y patético. Ethan, mientras tanto, parecía que estaba a punto de entrar en combustión espontánea. Este fue el descubrimiento crucial, el momento en que supe que los tenía. No era solo la aventura. Era la prueba, los recibos meticulosamente reunidos, los itinerarios de vuelo, las reservas de hotel, todo pagado con nuestra tarjeta de crédito conjunta, fíjense, las migas de pan digitales que él pensó que había borrado inteligentemente, pero que yo, la profesional de recursos humanos, sabía cómo rastrear. Verán, continué, inclinándome ligeramente hacia la cámara, con un brillo depredador en mis ojos.
Graham es una criatura de hábitos y una criatura de conveniencia. Ama sus puntos de fidelidad. Así que, cuando noté un pico inusual en la acumulación de puntos en nuestra American Express conjunta, específicamente para hoteles en Scottsdale y cierto spa de alta gama, despertó mi interés. Resulta que las reuniones con clientes en el Four Seasons de Scottsdale a menudo incluían a una acompañante que tenía un parecido sorprendente con nuestra querida vecina Savannah Hayes. Compartí mi pantalla de nuevo, esta vez mostrando una hoja de cálculo meticulosamente organizada. Cada fila era una fecha, un hotel, un tratamiento de spa, una factura de restaurante, y en una columna separada, una foto pequeña, casi imperceptible. Una imagen granulada pero innegable de una cámara de seguridad del hotel que mostraba a Graham y a Savannah del brazo entrando en un ascensor. Las fechas se alineaban perfectamente con las cenas tardías de Graham con clientes y las escapadas de fin de semana de chicas de Savannah. Ahora, no soy detective, dije, una sonrisa irónica jugando en mis labios. Pero cuando el fin de semana de chicas coincide con la reunión con el cliente en el mismo resort de lujo, y las chicas resultan ser tú, Savannah, y el cliente resulta ser mi marido, Graham. Bueno, incluso yo, la esposa suburbana supuestamente ingenua, empiezo a conectar los puntos, especialmente cuando esos puntos se pagan con mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Savannah estalló en llanto. No un llanto silencioso y digno, sino un sollozo completo con mocos y todo. Graham, ¿cómo pudiste?, gimió, como si él fuera el que acababa de exponer su aventura a su marido y al resto del vecindario virtual. Fue una clase magistral en desviación de culpa. De verdad, pero yo no me lo tragaba. Ethan finalmente estalló. Savannah, ¿qué demonios es esto, Scottsdale? Me dijiste que estabas en casa de tus hermanas en Flagstaff. Su voz era un rugido gutural, completamente diferente a su comportamiento habitual de buenos modales. El tranquilo corredor de maratón finalmente había llegado a su punto de ruptura. Graham, todavía pálido, trató de recuperar alguna apariencia de control. Dallas, esto es un malentendido. Savannah y yo estábamos discutiendo una oportunidad de inversión potencial. Un nuevo desarrollo en Scottsdale, tartamudeó, su habitual entrega suave completamente desaparecida. Fue patético. Una oportunidad de inversión, repetí, mi voz goteando sarcasmo. Claro. Y supongo que el masaje de pareja y el letrero de no molestar eran solo parte de la diligencia debida, ¿verdad? Porque la última vez que revisé, Fidelity no ofrece un paquete de escapada romántica para clientes potenciales. Evelyn intervino entonces, su voz cortando a través del caos creciente. Señor Spencer, señora Hayes, la evidencia es bastante convincente. También tenemos intercambios de mensajes de texto, mensajes directos de redes sociales e incluso algunas fotos bastante íntimas que se sincronizaron accidentalmente con una cuenta en la nube que el señor Spencer comparte con mi cliente. Esa fue la verdadera sorpresa. Graham había sido tan descuidado, tan arrogante. Había sincronizado su teléfono con nuestra nube familiar compartida, asumiendo que nunca miraría. Pero lo hice. Oh, miré. Y lo que encontré fue un tesoro de evidencia incriminatoria, un diario digital de su sórdida pequeña aventura. Era como encontrar una cámara oculta en tu propia sala de estar, excepto que la cámara era su propio teléfono y la grabación era de su traición. Así que, verán, expliqué, dirigiéndome a la cámara como si estuviera dando una presentación corporativa. Esto no se trata solo de un matrimonio roto. Se trata de un abuso de confianza, un engaño calculado y, francamente, un intento bastante descuidado de ocultarlo. Y como profesional de recursos humanos, soy muy estricta con la rendición de cuentas. Así que decidí tomar una página de mi propio libro de jugadas, una investigación exhaustiva, una presentación clara de los hechos y un curso de acción decisivo. Mi preparación no se trató solo de recopilar pruebas. Se trató de elaborar la narrativa perfecta. Había pasado semanas cruzando meticulosamente fechas, horas y ubicaciones. Había consultado con Evelyn sobre las implicaciones legales, asegurándome de que cada paso que diera fuera legítimo, pero absolutamente devastador. No solo iba a quemar su casa. Iba a asegurarme de que el departamento de bomberos supiera exactamente quién encendió el fósforo. También me he tomado la libertad, continué,
con un brillo malicioso en mis ojos, de informar a la Junta de la Asociación de Propietarios sobre el mal uso de los recursos comunitarios, específicamente el fondo del jardín comunitario que tanto apasionaba a Savannah. Resulta que una parte significativa de esos fondos se destinó a honorarios de consultoría pagados a cierto asesor financiero, que también resulta ser mi marido. Curioso cómo funciona eso, ¿no? Casi como un esquema de sobornos, pero con petunias. Los lamentos de Savannah se intensificaron. Ethan ahora caminaba frenéticamente en su fondo virtual, un borrón de furia justa. Graham se había desplomado en su silla, su rostro una máscara de derrota total. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que se había inscrito accidentalmente en una suscripción de por vida a la humillación pública. Y eso, mis queridos vecinos, concluí, una sonrisa triunfante extendiéndose por mi rostro, nos lleva al curso de acción decisivo. Evelyn ha preparado 2 juegos de documentos para cada uno de ustedes. Graham, los tuyos son papeles de divorcio, delineando meticulosamente la división de activos, la manutención de los hijos y una demanda bastante sustancial por angustia emocional. Savannah y Ethan, los suyos son avisos legales sobre el mal uso de los fondos de la Asociación de Propietarios y un pequeño documento bastante interesante que describe el potencial de una demanda civil por alienación de afecto. Si deciden luchar contra esto, la sala virtual explotó. Ethan estaba gritando, Savannah estaba sollozando y Graham simplemente me miraba fijamente, con una mirada de horror absoluto en sus ojos. Me había subestimado. Pensó que yo era solo Dallas, la tranquila gerente de recursos humanos, la mamá futbolista, la esposa que horneaba galletas para la asociación de padres y maestros. Pensó que simplemente lloraría en mi almohada y seguiría adelante. Pero no estaba simplemente siguiendo adelante. Estaba lanzando una operación táctica a gran escala. Así que, consideren esto su aviso oficial, dije, mi voz cortando a través del estruendo. El juego ha terminado, y yo, por mi parte, estoy lista para la siguiente ronda. Pero no se preocupen, estoy segura de que ustedes dos tendrán mucho tiempo para discutir sus oportunidades de inversión en la corte. Me recosté, con una sonrisa de satisfacción en mi rostro, porque al parecer encontrar a la segunda familia de tu marido en Facebook no es a lo que se refieren con expandir tu red social. Pero seguro que hace una reunión de la Junta Comunitaria increíble. La pantalla parpadeó, mostrando todas sus caras horrorizadas. La trampa se había activado. Y la mejor parte, no habían visto venir ni un solo golpe. La reunión virtual terminó no con una despedida educada, sino con una cacofonía de gritos de pánico y la desconexión abrupta de 3 caras muy rojas. Graham, Savannah y Ethan desaparecieron de mi pantalla como fantasmas digitales, dejándome sola con Evelyn, quien ofreció un pequeño asentimiento de aprobación. Bueno, Dallas, dijo ella, con un toque de diversión en su voz. Eso fue ciertamente eficiente y muy entretenido. Apenas estoy empezando, Evelyn, respondí, una sonrisa lenta y satisfecha extendiéndose por mi rostro. Considera eso el aperitivo. El plato principal está a punto de ser servido, muy caliente y con una guarnición de humillación pública. Las consecuencias inmediatas fueron, como se esperaba, un glorioso desastre. Mi teléfono, que había colocado estratégicamente en silencio, comenzó a vibrar como un martillo neumático. Los mensajes de texto de Graham, frenéticos y suplicantes, se acumulaban. Las llamadas de Savannah, alternando entre disculpas llorosas y acusaciones venenosas, iban directamente al correo de voz. Ethan, bendito su corazón recién iluminado, envió un solo mensaje elocuente: Dallas, te debo una cerveza o un suministro de por vida de café artesanal, lo que prefieras. Los ignoré a todos. Mi venganza no se trataba de una llamada telefónica acalorada. Se trataba de un desmantelamiento sistémico. Se trataba de ver cómo sus vidas suburbanas perfectamente curadas se desmoronaban hilo por hilo bajo el duro resplandor del escrutinio público. Y yo tenía un asiento en primera fila. Primero, Graham, mi pronto exmarido, el hombre que pensaba que era demasiado listo. Evelyn no había perdido el tiempo. A las pocas horas de la reunión de la Junta, un aviso anónimo pero muy detallado aterrizó en el escritorio del Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Graham, lo que es más importante, en su comité de ética. No se trataba solo de la aventura.
Se trataba del mal uso del tiempo y los recursos de la empresa para beneficio personal, el uso poco ético de una cuenta conyugal conjunta para actividades ilícitas y el posible conflicto de intereses relacionado con los fondos de la asociación de propietarios. En el mundo corporativo, una aventura puede ser desordenada. Pero las irregularidades financieras y las infracciones éticas son un suicidio profesional. Me imaginé a Graham en su inmaculada oficina de esquina encontrándose repentinamente en una sala de conferencias estéril de recursos humanos frente a un panel de ejecutivos con cara de piedra. El hombre que se enorgullecía de su presencia ejecutiva y visión estratégica ahora se reducía a explicaciones tartamudeantes sobre oportunidades de inversión en Scottsdale. Casi podía escuchar la jerga corporativa volando, las preguntas educadas pero firmes sobre informes de gastos y entretenimiento de clientes. Fue una hermosa sinfonía de merecido castigo corporativo. En una semana, los susurros comenzaron no solo en nuestra comunidad cerrada, sino a través de toda la red profesional local. Graham Spencer, el chico de oro de Sterling and Finch Investments, estaba de licencia, luego explorando otras oportunidades, lo que en lenguaje corporativo significa despedido con prejuicio extremo, pero siendo educados para evitar una demanda. Su perfil de LinkedIn, una vez un testimonio de su ascenso meteórico, de repente se quedó en silencio. No más falsa modestia sobre asociaciones sinérgicas o disrupción del mercado, solo silencio. Resulta, le comenté a Evelyn durante un brunch de celebración en un lugar pintoresco en el centro, que su marca personal se construyó sobre una base de arenas movedizas e infidelidad. ¿Quién lo hubiera dicho? Evelyn simplemente sonrió, bebiendo su mimosa. También descubrió que la angustia emocional en un acuerdo de divorcio puede ser bastante costosa, especialmente cuando has estado financiando los días de spa de tu amante con la tarjeta de crédito matrimonial. Mientras tanto, el mundo de Savannah implosionaba con igual, si no mayor, teatralidad. La Junta de la Asociación de Propietarios, después de revisar la evidencia meticulosamente recopilada por Evelyn con respecto al fondo del jardín comunitario y los honorarios de consultoría de Graham, votó por unanimidad para destituir a Savannah de su puesto como tesorera. No solo eso, sino que iniciaron una auditoría completa de todos sus tratos financieros pasados. El chisme se extendió por el vecindario más rápido que un cupón para un café con leche gratis de Starbucks. Lo escuché todo, por supuesto. No porque lo estuviera buscando activamente, aunque, seamos honestos, tampoco lo estaba evitando exactamente, sino porque el chisme suburbano es como la hiedra, crece en todas partes y es imposible de detener. La señora Henderson, de 2 puertas más abajo, una mujer cuya vida social entera giraba en torno a la asociación de propietarios, me llamó aparentemente para ver cómo estaba. Dallas, cariño, solo quería decirte que lamento mucho todo, arrulló, su voz prácticamente vibrando con una alegría apenas contenida. ¿Y sobre Savannah? Bueno, todos sabíamos que algo andaba mal con esos fondos del jardín. ¿Quién necesita un baño para pájaros artesanal de $500 cuando los aspersores están rotos, verdad? Cierto, señora Henderson, respondí, reprimiendo una risita. Prioridades. Savannah, la reina del callejón sin salida, era ahora una paria. Su imagen cuidadosamente cultivada como la socialité benévola y con mentalidad comunitaria se hizo añicos. No más invitaciones a brunch, no más reuniones del club de lectura, no más noches de chicas en el club de campo. Su villa toscana, una vez símbolo de su gusto impecable, ahora se erigía como un monumento a su hipocresía, su césped perfectamente cuidado en marcado contraste con el caos interior. Y luego estaba Ethan, pobre y desconcertado Ethan. Él fue, de una manera retorcida, el único que salió de esto con una pizca de dignidad. Después de su furia inicial, había confrontado a Savannah, quien, según el informe altamente detallado de la señora Henderson, en serio, esa mujer era una agencia de inteligencia de una sola persona, había tratado de hacerle luz de gas, alegando que yo era mentalmente inestable y estaba inventando cosas. Pero la evidencia era innegable. Los mensajes de texto, las fotos, los recibos de Scottsdale. Ethan, un hombre de tranquila integridad, solicitó el divorcio. Y en un movimiento que casi me hizo vitorear, también presentó una demanda civil contra Graham por alienación de afecto, un concepto legal tan deliciosamente de la vieja escuela y dramático que parecía algo salido de un melodrama de 1950. Es como ver un episodio de la vida real de Desperate Housewives, pero con más honorarios legales y un cabello menos perfecto, le dije a Evelyn. El último giro inesperado provino de los padres de Graham, los Spencer.
Eran dinero viejo, de la vieja escuela y muy preocupados por las apariencias. Cuando salió a la luz el alcance total de la desgracia profesional y personal de Graham, hicieron lo que cualquier familia VASP que se respete y sea consciente de su imagen haría, lo cortaron financieramente. No del todo, por supuesto. No eran monstruos, pero redujeron significativamente su acceso al fideicomiso familiar y dejaron claro que sus elecciones de estilo de vida ya no eran problema de ellos. Graham, que siempre había confiado en la red de seguridad de su familia, de repente se encontró enfrentando la dura realidad de ser un hombre de mediana edad, desempleado y divorciado con una reputación empañada y fondos menguantes. Bueno, esa es solo la guinda del pastel de este delicioso helado de venganza, pensé, viendo un informe de noticias sobre un evento de caridad local que Graham solía presidir, ahora dirigido por otra persona. Siempre pensó que era invencible. Resulta que el karma tiene bastante buena puntería. Mi nueva normalidad era sorprendentemente tranquila. Los procedimientos de divorcio avanzaban rápidamente gracias a la tenacidad de Bulldog de Evelyn y a la total falta de defensa de Graham. La casa, una vez llena de los fantasmas de un matrimonio moribundo, se sentía más ligera, más limpia. Me estaba redescubriendo a mí misma, un comentario sarcástico a la vez. Yo era Dallas Spencer, no solo la esposa de Graham Spencer o la mamá futbolista o la gerente de recursos humanos. Yo era la mujer que había planeado y ejecutado meticulosamente el acto de justicia poética más satisfactorio a este lado de una película de Lifetime. La parte más gratificante, Graham, en su desesperación, realmente trató de apelar a mi buena naturaleza. Llamó, rogándome que detuviera el ataque, que reconsiderara. Graham, dije, mi voz tranquila y totalmente desprovista de emoción. Hiciste tu cama. Ahora te toca acostarte en ella. Y francamente, cariño, parece un colchón tamaño individual en un apartamento tipo estudio, que dista mucho del tamaño king que compartías con dos mujeres. Colgó, y sonreí. Porque a veces la mejor venganza no es un infierno ardiente, sino una quemadura lenta y metódica que no deja nada más que cenizas. Y una muy buena historia. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Yo digo que el tiempo, un buen abogado y una buena dosis de Schadenfreude curan la mayoría de las heridas. Ha pasado un año desde la gran implosión suburbana. Un año desde que mi vida pasó de ser un tablero de Pinterest perfectamente curado a un glorioso y caótico incendio de basurero. Y honestamente, no lo cambiaría por nada. El divorcio de Graham se finalizó con la eficiencia de una máquina bien engrasada, en gran parte gracias a Evelyn, a quien ahora considero menos una abogada y más un ángel de la guarda con un vestuario increíble y una inclinación por desmantelar tonterías patriarcales. El acuerdo fue justo, sorprendentemente, dados los intentos iniciales de Graham de aferrarse a cada último centavo como un hombre que se ahoga a una balsa salvavidas. Aprendió de la manera difícil que cuando te atrapan con la mano en el frasco de galletas y con la esposa de otro, tu poder de negociación tiende a caer más rápido que una acción tecnológica después de un mal informe de ganancias. Graham, bendito su corazón despistado, ahora vive en un condominio bastante modesto en una parte menos deseable de la ciudad. Su fase de explorar otras oportunidades se convirtió en un trabajo permanente como gerente de nivel medio en una firma de contabilidad regional, muy lejos de sus antiguos días de banquero de inversión de alto vuelo. Escuché que trató de volver a entrar al club de campo, pero su membresía no fue renovada discretamente. Los Spencer, sus padres de dinero viejo, habían dejado claro su punto. Llama ocasionalmente, generalmente para quejarse de las tarifas de la asociación de propietarios del condominio o la calidad del Starbucks local. Por lo general, solo ofrezco un cortés, es una pena, Graham. De todos modos, y luego procedo a contarle sobre mi último viaje en solitario a un encantador alojamiento y desayuno en Senoume. Es un pequeño placer mezquino, pero a veces esos son los mejores. Savannah. Oh, Savannah. Su villa toscana, una vez la envidia del vecindario, se convirtió en un monumento a su caída. La auditoría de la Asociación de Propietarios reveló algunas prácticas contables creativas más, lo que llevó a algunas multas considerables y una prohibición permanente de todos y cada uno de los comités comunitarios. Su vida social, una vez un torbellino de galas benéficas y brunch de diseñador, se evaporó más rápido que un cono de helado olvidado en una acera de Phoenix en julio. Ethan, para su crédito, siguió adelante con el divorcio, citando diferencias irreconciliables y una nueva aversión a las iniciativas de jardines comunitarios.
Incluso me envió una tarjeta de agradecimiento y un certificado de regalo para mi librería local favorita. ¿Quién hubiera dicho que un enemigo compartido podría forjar alianzas tan improbables pero satisfactorias? Mi hijo Leo, bendito su corazón resiliente, se ha adaptado maravillosamente. Vio a su madre pasar por el infierno y salir luchando. Y creo que eso le enseñó más sobre la fuerza y el respeto propio que cualquier vacación familiar perfectamente curada. Todavía vivimos en la casa, que ahora se siente menos como una prisión y más como un santuario. He redecorado, purgando cada rastro de la estética de Cueva de Hombre de Graham y reemplazándola con cosas que realmente me hacen feliz. Piensen en menos beige, más arte vibrante, menos trofeos de golf, más libros y plantas. Leo incluso me ayudó a elegir un nuevo sillón puff ridículamente grande para su habitación. Una pequeña victoria en el gran esquema de las cosas. También he comenzado un nuevo capítulo en mi carrera. Resulta que mis habilidades de recursos humanos, las que usé para rastrear meticulosamente la infidelidad de Graham, son muy valoradas en el mundo de la ética corporativa y el cumplimiento. Ahora trabajo para una empresa que realmente se preocupa por la integridad, lo cual es un cambio refrescante. Sigo siendo Dallas, la profesional de recursos humanos, pero ahora soy Dallas, la profesional de recursos humanos que sabe cómo detectar una mentira a una milla de distancia y no tiene miedo de denunciarla. Mirando atrás, toda la experiencia fue una educación brutal, hilarante, y en última instancia, liberadora. Aprendí que el felices para siempre no es un destino. Es un proyecto de hazlo tú mismo. Y a veces necesitas demoler los viejos cimientos con un mazo de verdad y una buena dosis de sarcasmo antes de poder construir algo verdaderamente espectacular. Solía pensar que mi vida era una fachada cuidadosamente construida, un cuadro suburbano perfecto. Ahora sé que es una obra maestra en progreso, extensa, desordenada y maravillosamente auténtica. La lección más importante: nunca subestimes a la mujer tranquila en la esquina. Podría estar tomando notas. Podría estar planeando. Y cuando finalmente decide hablar, probablemente tenga suficiente munición para derribar un imperio entero, o al menos un reino suburbano perfectamente cuidado construido sobre mentiras y puntos de fidelidad. Así que, aquí estoy un año después, soltera, prosperando y armada con un suministro de por vida de ingenio ácido. Mi vida se convirtió en un reality show para el que nunca audicioné, pero terminé siendo la productora ejecutiva, directora y estrella. Y déjenme decirles, los índices de audiencia están por las nubes porque a veces la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse por completo. Luego quemar el mapa y forjar tu propio camino. Y si ese camino pasa por las ruinas humeantes de la reputación de tu exmarido, bueno, eso es simplemente justicia poética con una guarnición de extra crujiente.